Bueno, yo nací en un lugar privilegiado, cerca del mar, y en una familia, pues yo entiendo que privilegiada, gracias a Dios, porque desde que nacimos, nuestros padres, mis padres, nos han educado en la fe. Nos han mostrado la fe como pilar en la vida. Mi madre, bueno, falleció hace 27 años y siempre, desde muy chiquitita, ella era muy devota de la Virgen del Carmen. Y su amor por la Virgen la llevó pues a entregar a sus hijos y a su matrimonio y a su familia bajo la protección, bajo el manto de la Santísima Virgen. Ella nos enseñó a confiar en la providencia, a amar a Dios sobre todas las cosas y a querer a la Virgen y a confiar en ella como la madre nuestra que es. Ella fue una madre abnegada, una madre sacrificada, una esposa ejemplar y esa vivencia suya de la fe nos la contagió, nunca nos la impuso, nos la contagió, porque la veíamos a ella que en nuestras dificultades, en nuestras caídas, en nuestros momentos pues difíciles de adolescencia y juventud, ella siempre tenía una palabra de ánimo, siempre tenía el recurre a la Virgen, pídeselo a la Virgen, vamos a rezar el rosario, siempre rezábamos el rosario en casa, era una costumbre que nos imbuyeron y nos comunicaron de forma natural, sin, ya te digo, sin forzar, sin obligar, simplemente pues lo vivían ellos como matrimonio y los 5 hijos que somos, pues lo hemos vivido, lo vivimos con ellos. Yo tuve un encuentro personal con Dios desde muy joven, cuando, bueno, pues antes de los 15 años, y fue un día que iba al instituto, íbamos en autobús al instituto y vi amanecer, vi salir el sol por el mar, que, bueno, pues aquello es como si el Señor me dijera, eres mi hija, eres mi favorita, te amo sobre todas las cosas. Y yo en ese momento sentí ese amor de Dios hacia mí, ese regalo inmenso que me hacía al contemplar ese amanecer. Y desde ese momento le dije, pues igual que para mi madre, tú vas a ser el centro de mi vida. Tienes que ser el centro de mi vida porque sin ti yo no soy nada. Luego, gracias a Dios y gracias a la oración de mi madre y de mi padre, gracias a ese ambiente de fe que teníamos en casa, yo sé que el Señor me fue librando de malas compañías, me fue librando de caer en cosas graves o en cosas... También estamos hablando de los años 70, que eran un poco más tranquilos que lo que son ahora. Yo siempre digo que la educación en la fe de mis padres era no más fácil, pero sí más suave, porque todo coadyuvaba a que los hijos se desarrollaran en esa fe. A mí me tocó una etapa un poco más difícil cuando me casé. De siempre, no sé por qué, San José ha sido mi santo favorito. Yo a San José le he confiado todo, mis estudios, mis relaciones, mis amistades. Y bueno, cuando tenía 21 años, conocí al que va a hacer 38 años, que es mi marido, y él también venía de una familia, hijo de militar también como yo, y también de una familia que rezaban el rosario, que teníamos muchas cosas en común, y una cosa en común era nuestra devoción a San José. Y los dos, cuando nos conocimos y nos gustamos, pues veníamos de alguna otra relación breve, pero no había fructificado, y los dos dijimos, vamos a encomendarle a San José nuestro noviazgo, porque si está de Dios, que San José lo bendiga, nos ayude, y si no, que nos haga ver rápidamente que no somos el uno para el otro y así no perdemos tiempo. Vimos los dos que nuestra vocación era el matrimonio, nos conocimos y a los 2 años de noviazgo pues nos casamos. Hemos tenido 3 hijos, Carlos, Fernando e Inmaculada. El cuarto lo perdimos cuando yo estaba embarazada de 3 meses y después pues no vinieron más. Ocasiones hubo, pero bueno, el Señor dijo 3 hijos y el cuarto me lo llevó al cielo. Es su voluntad y así la aceptamos. Y a nuestros 3 hijos, mi marido y yo, les hemos intentado pues transmitir lo que nuestros padres nos transmitieron a nosotros, que la fe es un valor vital, no es algo que se tenga que conocer y saber culturalmente, es algo que hay que vivirlo. Si no vives la fe, tu vida no tiene sentido. Es como que se pierde en cosas materiales que no dan felicidad, que no dan satisfacción, que no dan sentido a la vida. Yo siempre he tenido, cuando empezaron a nacer nuestros hijos, que nacieron muy, muy seguidos, siempre he tenido miedo a que la educación que le diéramos en la fe luego no respondieran, que luego se perdieran, que luego le dieran la espalda a Dios. Y era una angustia que yo tenía
pues los primeros años. La verdad es que yo creo que no tenían el mayor 3 años, cuando un día, hablando con una hermana mía, que es seglar consagrada en una orden religiosa, me dijo: Carmina, la respuesta que tus hijos den a la fe que tu marido y tú les estáis transmitiendo es libre y personal de ellos con Dios, no contigo. A ti no te tienen que responder tus hijos a la fe que le estás enseñando, porque los hijos no son tuyos. Es que es verdad, los hijos que tenemos nos los da Dios para que los cuidemos, los formemos, los eduquemos, los alimentemos y se los entreguemos a Él, porque desde el primer minuto son suyos. Aquello me dejó como mucha paz y mucha tranquilidad, porque dije, bueno, Señor, si son tuyos, yo solo tengo que mostrarles esa fe que a mí me han mostrado y me ha servido en mi vida, porque me ha hecho auténticamente feliz tener esta fe y vivir esta fe, y luego están en tus manos. Yo estoy en una asociación de apostolado que se llama Domus Mariae, así se llama mi casa, que el carisma es vivir la palabra de Dios día a día,